Vamos a saludar a Paulina Caradagian, ¿eh? Hoy hablábamos de Martín. No sabés, Paulina, los centenares de mensajes maravillosos que hemos recibido. Buenas noches, bienvenida. Qué linda posibilidad la de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué lindo que lo sigan recordando, ¿no? La verdad que besito a todos porque me emociona muchísimo. Hoy fue un día de montaña rusa terrible. Mirá, contanos un poquito qué te dice la gente, cómo lo han vivido. Nosotros acá, la verdad, nos emocionamos con tantas historias porque están metidos en el corazón de la gente, ¿no? Es increíble, ¿no? Y uno piensa y mirás y decís 30 años, ¿viste? O sea, yo viví sin mi papá más años que los que tengo, o sea, más de la mitad de mi vida viví sin él y es increíble, son mensajes y mensajes que te llegan, que te llenan el corazón de amor y yo sé que el destinatario es él. Y él siempre decía, ¿no? Como en la película Coco, pero era una frase que él decía, no está muerto aquel que se lo sigue recordando. Y yo me propuse de que nunca muera. Es así, para mí él no murió, se decidió convertirse en leyenda el 27 de agosto de 1991. Mirá, qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos un poquito, en resumidas cuentas, cómo fue que tu padre ingresó al mundo de la lucha, del catch, porque la verdad, vamos a contarle a los más chiquitos que era un espectáculo muy visto en Buenos Aires, estaban en el Luna Park, era realmente muy atractivo, además, más allá de lo televisivo, ¿no? Claro, él empezó, bueno, primero como una forma de salir de su vida. Él hizo solamente hasta primero inferior, en esa época había de primero inferior hasta sexto, primero inferior, superior y después segundo y tercero. Bueno, él solamente hizo eso porque venía de una familia muy, muy humilde y tenía que trabajar en la carnicería del padre, en una feria. Entonces decidió, pero un cachito con la luz, mi amor. Tengo a mi hijo que me está tratando de iluminar, es un santo, pero no. Pero no. Em, y te decía, entonces comenzó a practicar lucha libre y greco, de verdad, o sea, como deporte. Pero él estaba interesado en el catch, y el catch estaba manejado en ese momento por europeos que habían venido, europeos del este, que eran los primeros que se presentaron en el Luna Park, y en otro lugar que se llamaba Babilonia. Y él quería entrar, su sueño era estar en el Luna Park. Y bueno, lo desestimaban por su altura. Papá no era una persona alta. Y eran unos ursos terribles. Entonces todas las semanas lo hacía, él iba a probarse, le daban una viaba, una zaranda, pobrecito. Y a la semana él volvía, él les iba a ganar por cansancio. Y bueno, tal es así que un día averiguó que el hombre montaña, que era quien manejaba la trupe Claro. en el Luna Park, vivía frente al Luna, en un cuarto piso o algo así, y se cargó una media res en cada hombro y subió las escaleras. Y entonces le abre montaña y dice, ¿y usted qué hace acá? Le vengo a dejar esto de regalo y ahora me vuelvo a bajar por las escaleras. Y claro, montaña, viéndolo tan chico y levantando, pero papá tenía, lo que no tenía de altura lo tenía de fuerza real. Entonces, te dice, la verdad que usted ser chiquito, pero usted ser fuerte. Bueno, usted poder venir a entrenar. Y así fue, él sintió que tocaba el cielo con las Qué manos. lindo. Y bueno, finalmente se hizo muy amigo de Montaña y Montaña después ya se retiró, fue primero socio de papá, después Montaña se retira y papá ahí es donde toma las riendas del catch en el Luna Park y empieza a su vez a pergeñar la forma de hacer ese espectáculo para televisión, porque en un primer momento la lucha, el catch, competía cabeza a cabeza con el boxeo 3 veces por semana en el Luna Park, con Claro, mucho foro de público, claro. pero no era algo que estaba en televisión. Y papá decidió hacer un cambio. En esa época eran luchadores de 30 minutos, luchas de 30 minutos con dos gordos con el slip hasta acá arriba, más o menos. Y él decidió hacerlo más visual, obviamente, para la tele, ¿no? Y yo siempre digo,
mirá qué genio que fue, que a todos ustedes les hizo creer que el Caballero Rojo era rojo, pero sin embargo nosotros en la tele blanco y negro lo veíamos gris. Es buena esa. Es buena, es buena. Paulina, ¿y Sí. cuándo fue la creación de personajes? ¿Cómo lo fue moldeando? Vos decías, se dio cuenta, un adelantado de ponerlo en un formato televisivo, pero ¿costó, fue de golpe, irrumpió? ¿Fue todo muy rápido ese proceso o hubo un proceso que no se vio hasta hacer Titanes en el Ring? No, él cuando debuta en el 62, el 3 de marzo del 62 en Canal 9, ya previamente venía, ya había conseguido obviamente firmar el contrato y hace ese luchón tan famoso en el Luna Park con Olmedo, Claro. con el personaje de Piluso. Claro. Papá ya era un personaje en sí, porque las cosas que él hacía arriba del ring, los demás luchadores eran mucho más serios. Y él era un malo, pero era un malo muy simpático, que pegaba y después pedía perdón de rodillas corriendo de una punta a la otra del ring, arrodillado con una velocidad increíble. Entonces la gente se divertía mucho odiándolo. Él le agregó esa cosa de hacerlo más divertido, ¿no? Y no tan fuerte y sanguinario como era en los comienzos. Y a partir de la televisión, en la primera temporada, él decidió, era más o menos el mismo formato de lo que era en el Luna Park, porque de hecho el horario era súper marginal que tuvo, que era a las 22:45, imagínate. Empezó a luchar, el papá de hecho empezó luchando, el programa empezó el 3 de marzo y él en realidad debutó en la televisión el 4, Claro. porque fue después de las 12 de la noche. Mirá. Pero bueno, después empezó a ver por dónde iba y empezó a encantarle, a ir agregando personajes. Papá tenía una imaginación Sí, sí. increíble. Entonces, bueno, fue agregando personajes y más locuras, cosas que hoy realmente no se podrían hacer por la situación, obviamente, del país, qué sé yo, lucha de sardinas o con los tomates. Y después, cada vez le iba agregando un complemento más y era como que no tenía límite. Claro, un Y así artista. fueron apareciendo los primeros personajes, ¿no? Claro. Qué sé yo, los del capaz, dentro de los más recordados, en realidad fueron todos recordados, uno se va dando cuenta, Titanes en el Ring tuvo un periodo extenso, tan largo que, por ejemplo, uno habla con gente de cierta edad y te dice, no, porque el Indio Comanche, esto, lo otro, y sabes que te está hablando de la primera década de Titanes. Claro. En la segunda década ya es donde aparece el Caballero Rojo, Yolanka, todos esos personajes que irrumpieron fuerte también, pero pertenecían a otra generación. Y después ya, en la generación de los 80, es donde ya te hablan de personajes como, no sé, Mr. Moto, el Claro. androide. Claro. Él estaba fascinado, y yo me doy cuenta más o menos qué edad tiene la gente De acuerdo a los personajes que le me gustan. nombra. Paulina, te queremos Y la gente agradecer. estaba fascinada, papá estaba fascinado Claro. con el tema de que un día un robot podía convertirse casi en un humano. Y así Qué es como, lindo. por ejemplo, sale el androide. El androide, El androide, memorable, claro. memorable. Claro. Paulina, te queremos agradecer por tu tiempo, nos has hecho sobrevolar tantas emociones, seguramente es un día especial para vos. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, Titanes, les quería comentar que volvimos, tuvimos 3 shows y ahora vamos a tener 3 shows más que también se pueden ver por streaming, pero toda la info la pueden tener en nuestras redes o en titanesenelring.com, que ahí va a aparecer todo. Les mando un beso muy, muy grande a Córdoba, que la tengo acá en el corazón siempre, porque tengo muchísimos amigos allá. Bueno, un beso enorme, gracias. Otro para ustedes. Chao, hasta luego.